Buenas noches, jóvenes de legislación de derecho laboral y comercial. Estamos dando inicio, se me estaba olvidando la grabación. Ya llevamos como 30 minutos de clase. Entonces, vamos a hacer la grabación, estoy grabando, pero no es porque está en la transcripción, cambiaron como el control. Bueno, entonces estamos hablando de sobre la costumbre, y yo le decía pues que la costumbre prima sobre la ley. Entonces le estaba colocando el ejemplo de que ¿está grabando esto? Así. Le estaba poniendo el ejemplo de que los resguardos indígenas, ellos tienen una forma de impartir justicia o no tanto la justicia y no impartir aplicar la ley, la norma de ellos. Y como norma ellos tienen, por ejemplo, los azotes. Y entre la ley de acá civil de nosotros, pues no está bien dada, no está bien vista, pero para ellos sí. Entonces la costumbre de ellos es esa, prima la ley. Eso en cuanto a la parte jurídica, la parte penal, bueno, digámoslo así. Vamos a la parte comercial. Ustedes han visto, y voy a tomar un ejemplo sencillo, el POT, Plan de Ordenamiento Territorial, ¿verdad? Entonces, en el municipio de Palmira tenemos ese plan de ordenamiento territorial. Entonces, tenemos que de pronto la zona industrial queda hacia la Universidad Nacional, donde está Sucromiles, donde estaba Sucromiles. No, Sucromiles no, otra Harinera del Valle, Industria Metálica de Palmira. Hacia ese sector es la parte industrial en Colombia. La zona rosa, ahora tenemos que en la 42, cuando hablo de zona rosa, fue la discoteca, los bares, y tenemos la parte residencial. Entonces, eso, y me enfoqué en la parte industrial porque resulta que yo asesoro una empresa que queda ahí por la 28, por Bosques de Morelia, al frente de Bosques de Morelia. Ahí hay varias empresas que toda la vida han estado allí, más de 40, 50 años. Y entonces, ¿qué pasa? Pues llega el plan de ordenamiento territorial que los va a obligar a ubicarse allá en la zona industrial, porque son industriales. Pues en ese momento no han podido porque le está primando la costumbre. ¿Sí? La costumbre prima sobre la ley. No, esto ya está aquí hace muchos años y que porque usted el gobierno va a decir que la zona industrial queda por allá en la Universidad Nacional. No, y no han podido por eso, porque prima la costumbre. Entonces la costumbre es eso, ¿no? Por eso mire, lea el artículo 3. Establece que la costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial. Es decir, que, porque la ley dice que no, la ley dice que la zona industrial queda por allá por la Universidad Nacional. Ah, pero como usted lleva aquí muchos años, pues difícil moverlo. A menos de que yo como dueño me digan, bueno, me transo, pero entonces, ¿qué hay? O cómo me van a indemnizar, porque es que aquí hay un sitio que está acreditado. Y yo llevo aquí 50 años, a mí me ven a ustedes aquí, de pronto si me traslado me perjudican. Bueno, en fin. ¿Ya entendieron la parte de la costumbre? ¿O qué es la costumbre? ¿Entendieron? Sí, señor. Muy bien, sigue, Gisela. Listo. Entonces continúo con las fuentes del derecho. Bueno, hay dos tipos de fuentes directas, que son aquellas que se producen con las normas jurídicas, que son la legislación, tratados internacionales, costumbres y normas individualizadas. Y las indirectas, que ayudan a la elaboración a través de la interpretación, orientación y estudio, que es la jurisprudencia, doctrina y principios generales del derecho. Bueno, las fuentes del derecho comercial son los medios a través de los cuales se manifiestan las disposiciones que
primariamente regulan las relaciones nacidas de los actos comerciales ¿Primariamente o o primeramente? mercantiles. Primariamente. ¿Sí? Dale, pues. Son todo lo que se originan en su aspecto objetivo de norma o regla obligatoria de conducta y constituyente. Por lo tanto, el modo o forma especial como se desarrolla y desenvuelve esa rama del derecho. Existen dos clases de fuentes de derecho comercial, como ya lo había dicho, que es las fuentes formales, que es la ley, que es la fuente primogénita del derecho comercial. Es decir, en este se basa principalmente para dar un testimonio o para regularizar todos los aspectos de materia comercial, en aspectos o regulaciones en el comercio. La costumbre se encuentra definida en el artículo 3, el artículo del comercio, que es lo que había mencionado ahora y que el profesor explicó, que es aquella conducta que se repite de manera reiterada en el seno de la colectividad organizada en la creencia de ella, de ser una norma equiparable a la ley aunque no esté escrita. Mira que, perdón, ahí La ratifica lo que yo dije, ¿no? Dale. La conducta, es decir, que debe existir un comportamiento de corte general que exteriorice en su despliegue un acto dirigido en la órbita del comercio. Fuentes formales, está la repetición, que es la conducta que debe ser repetida, es decir, constante, seguida y permanente en el tiempo, que inequivocablemente se refleje en la colectividad de donde se realiza e indique que esa conducta encarna una práctica permanente. Inequívocamente. Está la inequívocamente. Ajá. Convicción social. Debe generar la creencia general de su cumplimiento, es decir, convencer plenamente que se debe cumplir como una norma escrita. Y no escrita es la ausencia del precepto escrito de las codificaciones y sus artículos. Pero que dicha conducta por sí sola infunde el respeto suficiente para equiparla a la norma escrita. Por ejemplo, ahí voy a poner un ejemplo. Cuando usted, para ejemplos sencillos, yo vivo, tengo mi compañera. Después de 2 años, ella va a tener los mismos derechos como si me hubiera casado. Y no me he casado, ¿sí me entienden? Sí. Dale. O así, usted está en unión libre por tantos años, lo que es suyo también le pertenece a ella. Exactamente, y Así no nos hemos casado ni nada, ni notaría, no hemos registrado el matrimonio ni nada. Entonces, el simple hecho de que estemos conviviendo bajo el mismo techo, tengamos esa unión libre, haga de cuenta que ya estamos casados, después de 2, 3 años. fuentes no formales. Son aquellos que indudablemente han contribuido a su desarrollo de divulgación, pero no tienen directamente el rango de obligatoriedad o son jurisprudencia y la doctrina. Y son, bueno, la jurisprudencia son las providencias y decisiones judiciales de tribunales especializados, en donde dichos fallos permiten nutrir y suplir los vacíos del ordenamiento legislativo. Es decir, cuando, digamos, pasó algo, pero esa solución no está directamente en el código o en la ley, creo yo. Sí. Y así usan como dar como una respuesta acertada y legal. Sí, es como cumplir, hay veces se hace la ley y quedan unos vacíos, entonces hay que sacar una jurisprudencia para como pulirla, pues, para que si cae en un error, no volver a cometer, o sea, que se mejore. Y la doctrina, que son los estudios, obras jurídicas, tratados de literatura legal, en donde se tratadistan, plantea sus posiciones y asienta sus criterios en materia
de interpretación de la ley. Diga. Y listo. ¿Ya? Eso sería. Sí, señor. Muy bien, Gisela. Karen Lisset, Gracias. Profe, diga. sigo yo, sino que yo como el celular se me apagó, bajé la mano, pero Dale, sigo yo. Dale. Listo, profe. Se prepara, te baja la mano, Gisela. Se prepara Karen Lisset, Josué Duque, Alejandra Toro y Julia Carolina. Recuerden de mandar las diapositivas al grupo. No me quiere comprar. Listo. Ahí ven. Ahí va saliendo, a ver. Listo. Listo, profe. El comerciante. ¿Qué es un comerciante? Son comerciantes las personas naturales o jurídicas que ejercen de manera habitual y profesional alguna de las actividades que la ley considera como mercantiles. ¿Qué personas son legalmente capaces para ejercer el comercio? Todas las personas naturales y jurídicas que tengan capacidad para contratar y obligarse. Son personas naturales todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Los menores, adultos, hombres y mujeres entre 2 y 17 años de edad pueden, con autorización de sus representantes legales, ocuparse en actividades mercantiles en nombre o por cuenta de personas y bajo la dirección y responsabilidad de estas. Perdón. ¿Dónde hagas esa definición? ¿Del código? De la Cámara de Comercio. Yo vi unos documentos de la Cámara de Comercio y el texto que usted nos envió y también consulté otras páginas en internet. Ya, lo que dice ahí, todas las personas naturales y jurídicas que tengan... estamos hablando de las personas que puedan ejercer comercio, ¿no? Exacto, que tengan la capacidad. Usted me está diciendo ¿Como todo el personas mundo? naturales. ¿Qué es una no, persona profe. natural? No, ya vi aquí. ¿Qué personas son legalmente capaces para ejercer el comercio? Dice que todas las personas naturales y jurídicas que tengan capacidad para contratar y obligarse. Y me dice, son personas naturales todos los individuos de la especie humana, ¿correcto? Ahí donde me queda la duda. Cualquiera que sea su edad, ahí me queda la duda. Edad, sí. Sí, y ahí abro un paréntesis. ¿Ah? Y ahí abro el paréntesis de si son las personas pues menores de edad entre los 2 y 17 años, tiene que ser pues con autorización de sus padres o representante legal. Bueno, entonces ahí porque donde... igual eso está condicionado, ¿no, profe? Con lo de las inhabilidades, según el código. Porque es que yo soy persona natural y si soy menor de edad, alguien me tiene que representar. Sí, claro. Sí, Porque señor. yo adquiero a los 18 años, cuando tengo mi cédula, ahí ya puedo decir que tengo derechos y obligaciones con mi cédula. Y pasaría a ser el entorno de persona natural. Yo tenía la definición era así: persona natural, individuos de la especie humana capaz de ejercer derechos y obligaciones. La tenía yo así. Ahora que veo esta, pues me llama la atención, pero es porque una menor de edad puede ejercer el comercio siempre y cuando tenga un tutor o un representante que la autorice, ¿no? Autorice. Sí, señor. Ok, siga. Listo. Se presume que una persona ejerce el comercio cuando se haya inscrito en el registro mercantil, cuando tenga establecimiento de comercio abierto y cuando se enuncia al público como un comerciante por cualquier medio. Esto es según el artículo 13 del Código de Comercio, donde se establece que es comerciante. Bueno, mire que para el PAEF, las ayudas que tiene el gobierno, muchas empresas en la informalidad no estaban inscritas en Cámara de Comercio, no tenían el establecimiento abierto. Bueno, de pronto sí el establecimiento, pero nunca se habían vinculado, entonces estaban informales. Ahí donde muchos perdieron esa oportunidad. Pero perfecto esa diapositiva. Esa es una persona que está ejerciendo el comercio. Dale.
Listo. Ay. Sí, aquí. Incapacidades e inhabilidades para ejercer el comercio. De lo que estamos hablando ahora, profe. Los funcionarios de entidades oficiales y semioficiales respecto a actividades comerciales relacionadas con sus funciones. Lo segundo, las personas a quienes por ley o sentencia judicial se prohíba el ejercicio de actividades mercantiles. Y en nota coloco incapacidades. El artículo 12 del Código del Comercio establece: toda persona, según las leyes comunes, tengan capacidad para contratar y obligarse, es hábil para ejercer el comercio. Las que con arreglo a esas mismas leyes sean incapaces son inhábiles para ejecutar actos comerciales. Los menores adultos pueden, con autorización de sus representantes, ocuparse en actividades mercantiles en nombre o por cuenta de otras personas y bajo la dirección y responsabilidad de estas. Ajá. Se consideran menores adultos a los varones entre 14 a 18 años y a las mujeres entre 12 y 18 años. Otro punto. Artículo 1503 del Código de Comercio. Toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces. Artículo 1404 del Código de Comercio. Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y sordomudos que no pueden darse a entender sus actos, no producen obligaciones naturales y no admiten caución. ¿Qué debo hacer si me posesiono en un cargo que me inhabilite para ejercer el comercio? Deberá comunicar de esta situación a la Cámara de Comercio, respectivamente, mediante copia de acta o diligencia de posesión o certificado del funcionario ante quien se cumplió la diligencia. ¿Qué registros lleva la Cámara de Comercio? Las cámaras de comercio, por expresa disposición legal, son las encargadas de llevar registro mercantil, el registro de entidades sin ánimo de lucro, el registro de proponentes, el registro nacional de turismo y el registro único nacional de entidades operadas de libranza. ¿Qué son profesiones liberales? Según el diccionario de la lengua española, profesiones liberales son aquellas actividades en las cuales predomina el ejercicio del intelecto, que han sido reconocidas por el Estado y para cuyo ejercicio se requiere la habilitación a través de un título académico. En consecuencia, quien tenga como actividad exclusivamente la representación de servicios inherentes a una profesión liberal, ingeniero, abogado, arquitecto, médico, entre otros, no podrá matricularse como comerciante. ¿Qué es una empresa? ¿Se accidentó? Ay, profe. ¿Profe? Dígame. Profe, se accidentó mi hermana. Ahorita puedo seguir exponiendo, ¿se lo mando? Bueno. Listo, gracias, profe. Ahí está la definición de que es una empresa. ¿Se acuerda que había dicho ahorita la niña que se puso de primero? Bueno, se accidentó, qué pena. Karen Lisset, Josué Duque, Alejandra Toro. Dale, Karen. Ya, profe, ya comparto. ¿Cómo llamar a la que estás poniendo, Yuri Vanessa. Sí, profe. Dale. Ok. Buenas noches, compañeros. La compañera Yuri habló un poco sobre las incapacidades e inhabilidades para el ejercicio del comercio. Pero tenemos que tener en cuenta, tanto incapacidades e inhabilidades son diferentes en el Código de Comercio colombiano. La incapacidad del ejercicio del comercio dice que una persona es incapaz, según el artículo 12, ejercer estas actividades
aquella que no tiene una capacidad legal para actuar o no obligarse. Por ejemplo, ella hablaba de los sordomudos. Los niños también entran como una incapacidad para ejercer el comercio, pero si tienen un representante legal, ellos pueden ejercerlo. También los que no tengan madurez mental no pueden ejercer este comercio, pero la diferencia entre esto es que los que están inhabilitados para ejercer el comercio son personas adultas, tanto naturales o jurídicas, pero que realizaron un acto no legal o la ley le dice, no, tú tienes limitación al ejercer el comercio. Pero, ¿quiénes son estas personas inhabilitadas? Según el artículo 14 del Código del Comercio, señala 3 puntos. Primero, los comerciantes declarados en quiebra, mientras no tengan su rehabilitación, no pueden ejercer el comercio. Segundo, los funcionarios de entidades oficiales y semioficiales respecto a actividades mercantiles que tengan en relación con sus funciones. Tercero, las demás personas quienes por ley o sentencia judicial se prohíbe el ejercicio de actividades mercantiles. Cuando una persona que está inhabilitada ejerce un comercio o, por ejemplo, una actividad mercantil, esto puede ser sancionado con multas sucesivas que eso lo impondrá el juez civil del circuito que esté en momento a cargo. Pero también una sanción monetaria también tiene una sanción a no ejercer el comercio por 10 años. Pero estas sanciones pueden ser por constituir o utilizar la empresa con el fin de defraudar a los acreedores. 2. Llevar a la empresa mediante fraude al estado de crisis económica. 3. Destruir total o parcialmente los bienes que conforman su patrimonio. 4. Incumplir sin justa causa el acuerdo de reorganización suscrito con sus acreedores. 5. Cuanto antes o después de la apertura del trámite especule con las obligaciones a su cargo adquiriéndolas a menor precio. 6. La distracción, disminución o ocultamiento total o parcial de los bienes. 7. La realización de actos simulados o cuando simule gastos o deudas o pérdidas. 8. Cuando sin justa causa en los acreedores hubieran decidido renunciando una prestación patrimonial cierta. Y 9. Cuando a sabiendas se excluya a creencia la relación de acreedores o se incluyan obligaciones existentes. Si yo incumplo, por ejemplo, yo realizo alguno de estos 9 pasos, a mí me inhabilitan por 10 años. Y si yo llego a ejercer el comercio y yo estoy inhabilitada por 10 años, aparte de eso, me sanciona monetariamente a mí el comercio, la Cámara del Comercio. Quería ampliar un poco sobre este tema de incapacidades e inhabilidades porque son cosas muy distintas y a veces los confundimos y una persona está incapacitada para ejercer el comercio, pero las que están inhabilitadas son personas normales, tienen capacidad normal como todo el mundo, pero realizaron algo en su momento. Entonces la ley le dijo, no, tú no puedes ya realizar comercio durante un tiempo. Y ya eso era todo, profe. Muy bien, mira que hiciste unos buenos apuntes y unas buenas aclaraciones. Excelente. Profe, hola, Karen. profe. Karen, usted me debe a mí el caso, ¿no? No, señor, yo expuse de primera ese día. Yo hablé lo de los buses, ¿se acuerda? De que el conductor no cumplió el manual de funciones. Ah, ya, sí, muy bien. Profe. Dígame. Profe, yo quería como hablar sobre también los que no pueden ejercer el comercio, pero un brevecito, los corredores, los quebrados que no han sido rehabilitados, los que por sentencia ejecutoria hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, incluyendo en esto la falsedad, el peculado, el cohecho y la concusión. Y hay algo que yo quisiera que usted de pronto ampliara, es cuando hubo esas pirámides aquí hablamos de Cali o hablamos de Colombia y que a ellos no se les pudo incautar y todo eso porque ellos no tenían cámara de comercio, porque ellos no estaban registrados, porque ellos no había nada que soportara que eso existía. ¿Ya? Entonces, no solamente son personas naturales y que tengan un poder económico, no.
Hay ciertas normas que también rigen y hay ciertas leyes que también rigen que tampoco hay personas que no lo pueden hacer o también están inhabilitadas o porque se dieron a la... Sí, hay muchas cosas, muchas... ¿Cómo digo yo? No necesariamente debe tener uno un poder económico para crear un comercio, ¿no? Ser un comerciante. ¿Quién habla ahí, Yuli? ¿Yuli Carolina Blanco? ¿Señor? ¿Quién está hablando, Yuli? Ah, Olga. No, Olga. No más, profe, ahí pues luego yo expongo. Muy bien, Olga. Muy bien el aporte, sí. Sí, es que mire, uno puede tener una empresa y está abierta, pero no se registra en Cámara de Comercio. Es más, le voy a decir, una empresa de servicios, la Cámara de Comercio no la va a registrar, tiene que ser una empresa comercial. Por ejemplo, el colegio, a mí me tocó meter un código comercial para poder que Confecámara me aceptara el pago de la Cámara de Comercio. Mire que los clubes deportivos no tienen necesidad de abrir Cámara de Comercio, solamente ellos con el reconocimiento deportivo tienen, los colegios, la educación con el reconocimiento de la aprobación de licencia de funcionamiento del establecimiento, etcétera. Dale. Sí, entonces dale Karen ya. Karen Lisset. Muy bien, va a la mano. Sigue Josué Duque, Alejandra Toro, Juliet Carolina, Angie Figueroa. Josué. Buenas noches. Buenas noches. No te oye muy pasito. ¿Ahí está bien? Ya. Ya voy. Ya voy. Bueno, yo voy a hablar sobre lo que es el comercio, el comerciante y demás. Para hacer un breve resumen sobre el comercio, es el cambio de bienes y servicios. Esta actividad pues trata de exhibir el producto determinado y pues venderlo, lo que ya conocemos como comercialización. Y comerciante ya su función es la compra y venta de mercancías para obtener ganancias pues por un intercambio que puede ser independiente o también puede estar dentro de un centro comercial. Hay tipos de comerciante, lo que es el comerciante individual o pues el titular de una empresa, que es una persona natural y jurídica que tenga capacidad para controlar y obligarse, que estaban hablando ahorita. Y el comerciante colectivo ya es donde que es el que está asociado con uno o más personas bajo un contrato, o sea, donde conforma una sociedad mercantil del cual ambos obtendrán beneficios de la misma. El origen del comercio, pues, trata sobre que el hombre, para satisfacer sus necesidades, agotaba todos sus esfuerzos, que eran intercambiar. Primero se intercambiaron lo que son armas, cosechas, dispositivos para transportar alimentos, etcétera. Luego fue pasando el tiempo y pues nacieron nuevas necesidades, como son las principales, que es la alimentación, vestido y vivienda. Ahí fue entonces cuando nace lo que es el trueque o intercambio de bienes, que se hacían trueque de piel de animales o servicios por alimentos. Ya después se ampliaron el mercado y fueron perfeccionando el sistema, donde ya el trueque llegaba a un punto en el que el bien no se podía aplicar como sistema de pago, sino que ya entonces se comienza a utilizar lo que son metales u objetos valiosos ya como sistema de cambio, y pues es así como surge la moneda y también lo que da origen a lo que es la clase pobre y la clase rica. Elementos del comercio. Está conformado lo que es el fabricante, el distribuidor y el consumidor.
donde el fabricante es el principal elemento, el inicial. Este se encarga de manufacturar los productos que son entregados y son comercializados. En el producto fabricado se debe colocar lo que es el lugar, el nombre, la calidad y la certificación. El distribuidor ya este es el que le compra, ¿no? Que le compra sus productos de fábrica y muchas veces es mayorista. Este es el que le vende a los minoristas, que son los que venden pues, ya al consumidor. También existen distribuidores que venden exclusivamente a lo que es el público minorista, por así decirlo. Y por último es el consumidor, que ya este es el que consume o hace uso de su producto. El consumidor tiene un papel muy importante en lo que es esto, lo del comercio, porque no solamente compra el producto, sino que también tiene influencia en lo que son cambios en los precios, en ofertas, por así decirlo. Y también es importante aclarar que consumidor no es lo mismo que cliente, ya que el cliente es quien adquiere el bien, pero pues no necesariamente lo consume. Por ejemplo, puede ser una persona que compra comida para la mascota. Tipos de comercio están estos, pero voy a hablar de tres principalmente, que es el comercio mayorista, que es el que vende artículos en grandes cantidades por bultos. El comercio minorista, que es el que vende artículos al detalle, ya a clientes finales, etc. Y tipo de comercio, al igual que el mayorista, estos forman parte del comercio interno. Y el comercio electrónico, este puede ser una empresa física o también puede ser virtual, donde los usuarios pueden comprar de forma libre, donde hay varios tipos de comercio como el comercio móvil, que este sigue siendo el más utilizado de todos. Y las obligaciones de los comerciantes son matricularse en el registro mercantil, inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad, llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales, conservar con arreglo a la ley la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios o actividades, denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones mercantiles, abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. También están los actos mercantiles, pero esto ya lo dejo para que otros compañeros hablen más de esto. Y ya. Muy bien. Muy bien, Josué. Baja la mano, sigue Alejandra Toro, Julie Cardona, Angie Figueroa. Bueno, voy a compartir las diapositivas. Me avisan cuando las vean, por favor. ¿Ahí ya se ve? Sí, ya. Bueno. Primero yo me enfoqué en mirar qué era el derecho comercial, el cual es una de las áreas que engloba el conocimiento legal y se centra exclusivamente en los comerciantes, las empresas, los emprendedores y las organizaciones. Este derecho está orientado en los actos del comercio y en cada uno de los conflictos implicados en el giro ordinario del negocio. Para hablar del derecho comercial, primero debemos hablar cómo de sus orígenes, en el cual fue el mercantilismo, que fue un sistema de economía comercial que duró del siglo XVI al XVIII. La comercialización se basaba en el principio de que la riqueza del mundo era estática. Como resultado, muchas naciones europeas buscaron acumular la mayor parte de esa riqueza, maximizando sus exportaciones y limitando sus importaciones mediante aranceles. Este es básicamente como la cuna del capitalismo, ya que en este vemos cómo las exportaciones crecieron a un grado pues grandísimo. Se empezaron a utilizar mucho lo que eran los barcos para transportar la mercancía.
se empezó a ver mucho lo de los asentamientos en las ciudades. Ya no vivían tanto las personas en pueblos, sino que se empezaron a crear las grandes ciudades. Y también su riqueza se basaba básicamente en el oro y la plata. En Colombia, la Constitución y el Código del Comercio son los órganos encargados de los asuntos comerciales y mercantiles que se ejercen dentro del territorio. Estas leyes abarcan a los comerciales inscritos en el registro mercantil, como también incluye a los que no lo estén, debido pues a que estas normas se imponen en función de promover el libre oficio del comercio en Colombia, siempre y cuando esté bajo las pautas y los estatutos legales. La esencia del derecho comercial se fundamenta en el acto mercantil, el cual permite y facilita la realización de procesos de negociación entre partes de un convenio o contrato. Es importante anotar aparte que para que un comerciante ejerza el oficio en Colombia, según el Código del Comercio, debe contar con 3 requisitos primordiales, los cuales son la inscripción de la persona en el registro mercantil, tener un establecimiento abierto y por último anunciarse al público como comerciante por cualquier medio. Las fuentes del derecho mercantil son 3 básicas que pues vamos a hablar de ellas. Estas fuentes es todo aquello en lo que se origina la regla o la norma de conducta y constituye por lo tanto el modo, la forma especial como se desarrolla y se desenvuelve la rama del derecho. Las fuentes del derecho mercantil son la ley, que es el derecho mercantil, que el derecho mercantil es un derecho positivo. Se regula con disposiciones de carácter normativo, es decir, en esta parte tenemos todo lo que son las leyes, los decretos legislativos, etcétera, lo cual es como que regula toda la parte del comercio. La costumbre, que es la repetición constante y uniforme de actos obedeciendo a las convicciones jurídicas, que consisten en la certeza de que ellos pueden ser un objeto de una sanción legal o judicial. Y la jurisprudencia, que es una interpretación de la ley y es realizada por los órganos jurisdiccionales. Esto no es una fuente del derecho tal y como lo establece el Código Civil, pero pues es una parte que sirve como apoyo interpretativo. Dado pues el carácter que tiene al tener jueces y magistrados, y la jurisprudencia es consensualmente considerada como la mayor fuente interpretativa del derecho comercial. Entendemos como acto de comercio la adquisición por medio de un pago de un producto o de los derechos sobre ese producto para obtener un lucro posterior. Este concepto se puede aplicar sobre las cosas móviles, es decir, todas las cosas que pueden ser movilizadas sin que su estructura cambie. Esta parte tiene 3 elementos. El primero es el elemento material, que es el cambio, es decir, la sustitución de una cosa por otra, que hacen las partes, por ejemplo, la venta de un producto a cambio de dinero. La segunda es el elemento subjetivo, que es el ánimo de lucro o ganancia y que es el mayor valor que adquiere el bien en manos de quien lo recibe. Y el elemento económico, que es la intermediación que da origen a la circulación de la riqueza. Tenemos como varios efectos, como por así decirlo, como actividades expresadas en el artículo 20 del Código del Comercio, que dicen pues que son actividades comerciales. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la adquisición de bienes, el arrendamiento de locales, el recibo de dinero de mutuo interés, las operaciones bancarias, la explotación o prestación de servicios de puertos, muelles, puentes, también lo que es vías, transporte de diferentes productos comerciales, las empresas de obras o construcciones y las empresas, por ejemplo, también de venta y compra de vehículos. O sea, todo esto hace parte como de la parte de lo que constituye lo que es el comercio. Por último, tenemos las obligaciones del comerciante, el cual son 6 básicas que están en el artículo 19 del Código del Comercio,
La primera es matricularse en el registro mercantil. Ese registro se hace en las cámaras de comercio, y pues hay que recordar que una cámara de comercio no es algo privado, no es algo público, sino más bien privado, pero pues que prestan los servicios al Estado. El segundo es inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exige esa formalidad. Por ejemplo, lo que son los libros contables, los libros de inventarios, etcétera. Llevar la contabilidad regular de sus negociaciones conforme a las prescripciones legales, pues es obligación de cada comerciante guardar la copia de todos los documentos de su empresa. Conservar con arreglo a la ley la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios. Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones mercantiles y abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. En esta parte aplica lo que es, por ejemplo, hacerle mala propaganda a otro comercio, o por ejemplo, tratar de como que el otro quede mal para vender uno más. Y listo, esa es la parte como de las diapositivas del módulo. Y ya lo de la investigación aparte, que hablaba de lo de las cámaras de comercio, no sé si hablo también de eso o ya dejo ahí. Sí, dale, dale a la investigación que no la había visto, dale. Bueno, la investigación decía que se hablara principalmente de qué eran las cámaras de comercio, de cuál era su misión o sus funciones, cómo es su organización y pues en general hablar de las cámaras de comercio. Una cámara de comercio es una organización formada por empresarios, dueños de pequeños, medianos o grandes comercios con el fin de elevar la productividad. Una cámara de comercio no es un organismo o una institución gubernamental y no posee un rol directo en la escritura y aprobación de leyes o regulaciones que afecten a los negocios privados. Todos los países industrializados cuentan con cámaras de comercio. Estas cámaras tienen una larga historia, aún sin tener en cuenta sus precursores, como son las agrupaciones de comerciantes de los puertos marítimos, y el nombre de Cámara de Comercio aparece por primera vez en 1599 en Marsella. Como consecuencia de las ordenanzas reales de 1701, surgen cámaras de esa clase por toda Francia y luego, tras una interrupción provocada por la Revolución Francesa, en toda Europa. Su misión principal es establecer, en función de los intereses comunes de sus afiliados y en función obviamente de la economía nacional. La Cámara de Comercio de los países se diferencia claramente de las asociaciones profesionales que solo agrupan a las empresas de una rama determinada. Por ejemplo, se agrupan solamente los de la construcción o solamente, digamos, los del sector de la salud, etc. O de un mismo nivel económico, por ejemplo, se comercia al por menor, y para ellos existe una cámara de comercio diferente. En la estructura y organización de las cámaras de comercio tenemos que todas las cámaras de comercio en una misma región, por ejemplo, de la región occidental, tienen como algo en común, y es que todas están encaminadas a defender sus intereses comunes. Es esencial que esa agrupación englobe a todas las ramas y todos los niveles y que sea interprofesional. Debe representar a la industria y al comercio, a los bancos, a los seguros y a los transportes, así como a los servicios, sin que para ello juegue en papel alguna de las dimensiones ni la forma jurídica de la empresa. La función consultativa de las cámaras frente a las autoridades es que pues precisamente para eso se fueron creadas. Su misión más importante es como darle a las
como a las administraciones estatales, o sea, al gobierno y a toda la economía en general del país, como el orden de todos los comercios a nivel nacional, para poder así tener estadísticas y como poder estar como bien ubicados en cuanto a la economía nacional. Básicamente asesoran a todas las empresas y les llevan la contabilidad, por así decirlo. Y Muy bien, excelente. Va a la mano, sigue Juliet Carolina, Angie Figueroa, Natalia Carmona. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Sí ve la pantalla ahí, profesor. Sí, pero no tenías abierta la diapositiva, entonces te salen los archivos. ¿Y ahí? Nada, igual los archivos. Ahora, sálgase abre el archivo y después lo comparte. No, ahí no creo que le dé. Saca de compartir y abra el archivo así. Ahí sí, ¿sí? Ahora sí. Bueno, yo iba a hablar un poquito ahora de las cámaras de comercio. ¿Qué son las cámaras de comercio? Las cámaras de comercio son personas jurídicas sin ánimo de lucro, de carácter corporativo y gremial, sujetas en la ejecución de todos sus actos de administración, gestión y contratación en derecho privado, las cuales tienen como fin defender y estimular los intereses generales del empresariado en Colombia. ¿Cómo funcionan? La Cámara de Comercio es una forma de red de negocios local que tiene como objetivo crear un mayor interés en las empresas. Los propietarios de los negocios en las ciudades y pueblos forman estas sociedades locales para defenderse en nombre de la comunidad empresarial. ¿Quién está obligado a inscribirse a una Cámara de Comercio? Todas las personas naturales o jurídicas que desarrollen de manera habitual o profesional alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. De igual forma, deberán inscribirse al establecimiento de comercio en el cual el empresario va a desarrollar su actividad empresarial. ¿Cómo está conformada? ¿Cómo está conformada la Cámara de Comercio? La iniciativa de trámite de creación de la Cámara de Comercio deberá estar a cargo de un comité promotor integrado por un número de comerciantes, cuya conformación deberá ceñirse a las normas que reglamentan el número de los miembros de juntas directivas en las cámaras de comercio. ¿Y qué consecuencias trae no tener el establecimiento y estar uno vinculado en la Cámara de Comercio? La persona que ejerce profesionalmente el comercio sin estar inscrito en el registro mercantil incurrirá en multa hasta de 10.000 hasta de 10 salarios mínimos, ¿verdad?, que impondrá la Superintendencia de Industria y Comercio sin perjuicio de las demás sanciones legales. Y más que todo era porque yo veo que todos los compañeros han... No, perfecto, está muy bien eso, está muy bien. Otra consecuencia es que si usted no está en la Cámara de Comercio, cualquier otra persona le puede utilizar su nombre. Porque hay una cuestión llamada homonimia. Y antes de uno montar un negocio, deben verificar si el nombre que yo le quiero colocar a la empresa existe o no existe. Si usted tiene negocio, se llame XYZ, y yo voy
me meto a la página de la Cámara de Comercio, digito que le quiero poner XYZ y no me sale nada que está disponible, lo puedo colocar. Y si usted el día de mañana brinca, que vea, pero es que yo tengo una empresa que se llama así, pero si no está matriculado, pierde el derecho, ¿sí me entiende? O sea, eso también es otra garantía que ya está en la Cámara de Comercio, que nadie le utilice el nombre. Muy bien. Yuri Carolina, baja la mano. Sigue Angie Figueroa y Natalia Carmona. Profe. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quería hablar? Profe, yo le voy a hacer una pregunta. Dígame, Laura. Por lo menos, ¿qué requisitos hay para algo que tenga que ver con alimentos, para un negocio pequeño que tenga que ver con alimentos? ¿Qué alimento? ¿Vender un restaurante o qué? No, restaurante no, literal, profe. Pues tiene que ver con bebidas. Con alcohol y sin alcohol, como tipo cóctel, pero con alcohol y sin alcohol. ¿Un bar? O sea, no es un bar literal, profe, es como un sitio que vende, pues todavía no está constituido el sitio local, pero es como un negocio virtual. ¿Sí me entiende? Igual, debe de matricularla, porque entonces, ¿cómo se llama el negocio? Se llama Cócteles KL. ¿Cócteles qué? KL. Bueno, entonces el día de mañana alguien te puede colocar ese nombre, Cócteles KL, y usted no puede decir nada. Porque usted no está inscrita, no está registrada, entonces no aparece en la base de datos. Es más, métase a la página de la Cámara de Comercio y mire si ese nombre ya existe en Colombia. Qué pena. Y otra cosita, ¿eso no cobran nada por estar registrados? Obviamente un impuesto de acuerdo a los activos. Pero siempre es constante el impuesto, permanente. Sí, obvio. Cada año lo tiene que renovar. Ese impuesto lo renueva cada año, cada vez que usted Antes del 31 de marzo. Ah, bueno, profe, gracias. El mínimo pagan como 200 y pico porque usted es joven. Si es a nombre de usted es joven, hay unos beneficios por ser joven, ¿no? Ah, bueno, profe, entonces voy a averiguar. Hágale pues. Muchas gracias. Legalícese, no esté en la informalidad. Dale. Bueno, buenas noches, compañera y profesor. Hoy les vengo a exponer sobre el comerciante. El comerciante es la persona que de manera constante se dedica a realizar actividades propias del comercio. Son comerciantes las personas que de manera profesional se dedican a ejecutar actividades que la ley comercial cataloga como comerciales. La diferencia entre comerciante informal y comerciante formal. Pues la diferencia entre estos dos es muy sencilla, ya que el comerciante formal requiere de reglas más claras y justas para desarrollar su actividad en su labor. Y el otro, pues el comerciante informal, es más bien algo que hace por su cuenta sin ningún tipo de desarrollo. Fuentes del derecho comercial. Las fuentes del derecho comercial son actos o normas pasados de los que se deriva la creación, modificación o extinción de normas jurídicas. Son los hechos que generan las necesidades de reglamentarios y esa llama fuentes materiales, y las normas que válidamente pueden ser impuestas a la comunidad se denominan fuentes formales. Las clases de fuentes son las fuentes formales, que son los pilares de la legislación comercial, obligatorias en sus preceptos que consagran la ley. Por fuente formal legislativa se entiende como el proceso... Perdón, Angie, usted no está moviendo las diapositivas, están quietas. Sí, las estoy moviendo. Pero para usted, para nosotros no. Pero miro, voy por las clases de las fuentes. Ahora sí. Entonces me toca dejarlos chiquitos. Bueno, porque así se ve que se mueven. ¿O no? A ver. Ahí está, no ha movido. Ah, no, entonces toca dejarlo así. Bueno, la ley o legislación se entiende como el proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas. Para crear las leyes
es necesario un proceso legislativo que consiste en 6 etapas, que son iniciación, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. El acostumbre es el uso implantado a una colectividad y considerado por esta jurídicamente obligatorio. Como fuente de derecho, no surge hasta que no concurren 2 elementos, o sea, la práctica constante de un uso y una convicción aceptada. Las fuentes no formales contribuyen al desarrollo y divulgación uniforme, pero no tienen rango de obligatoriedad. La jurisprudencia se define como el conjunto de principios y doctrinas contenidas en la decisión de los tribunales. La doctrina... No ha bajado, no se mueve. No, estoy en la misma diapositiva, profesor. Bueno. Sí, la doctrina. Sí. Al igual que los demás campos del derecho, la doctrina de los tratadistas tiene un carácter supletorio, sobre todo para el estudio del derecho notarial, puesto que sirve para la interpretación e integración de las oscuridades y lagunas dejadas por la legislación vigente. La función de la doctrina notarial consiste, por lo tanto, en una exégesis de los conceptos jurídicos fundamentales que conforman el contenido del derecho notarial. Las obligaciones del comerciante. El comerciante debe estar matriculado en registro mercantil, debe estar inscrito en el registro público del comercio, llevar la contabilidad de su negocio, conservar correspondencia y documentos del negocio que tenga y no competir deslealmente. Los bienes mercantiles. Un bien mercantil es todo aquello que conforma un fondo de comercio, es decir, un establecimiento comercial. Pueden ser materiales e inmateriales. Algunos ejemplos pueden ser la enseña o nombre comercial y las marcas de producto y de servicio. Los derechos del empresario sobre las invenciones o creaciones industriales o artísticas que se utilizan en las actividades del establecimiento. Las mercancías en almacén o en proceso de elaboración, por decir los créditos y los demás valores similares. El mobiliario y las instalaciones. Los contratos de arrendamiento y, en caso de enajenación, el derecho de arrendamiento de los locales en que funciona, si son de propiedad del empresario, y las indemnizaciones que, conforme a la ley, tenga el arrendatario. El derecho a impedir la desviación de la clientela y a la protección de la fama comercial. Los derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades propias del establecimiento, siempre que no provengan de contratos celebrados exclusivamente en consideración al titular de dicho establecimiento. Gracias. Muy bien, Angie, excelente. Sigue Natalia Carmona. Bueno, como ustedes han notado, en todas las exposiciones estamos tocando todo sobre el Código del Comercio. Entonces, ojo, en su biblioteca no debe faltar el Código del Comercio. Más adelante, cuando vean revisoría fiscal, también van a ver que el Código del Comercio también regula a los revisores fiscales. ¿Listo? Dale, Natalia Carmona. Se prepara Brigitte Villano. Buenas noches, ¿ya están viendo la pantalla? Sí. Bueno, entonces yo voy a hablar sobre el derecho mercantil. El derecho mercantil es el conjunto de normas que regulan los actos de comercio y se regula la actividad entre empresas y los consumidores. Aquí abro un pequeño paréntesis sobre el origen del derecho mercantil, que esta fue la regulación que nace para hacer frente a la economía creciente del siglo XIX. Se regula la actividad empresarial con un conjunto normativo conocido como Código de Comercio.
Este persigue una regulación específica, que haya un funcionamiento correcto y eficaz de la economía de mercado y que no existan fraudes de empresas ni abusos a consumidores. La actividad empresarial necesitaba de un código de regulación propia, ya que no es la misma finalidad ni las mismas estructuras que la de los contratos mercantiles que los civiles. El derecho mercantil organiza tanto la actividad exterior de las empresas con otros operadores jurídicos como su actividad interna, o sea, las cuentas anuales, la contabilidad, etc. Y existe una jurisdicción específica para resolver los conflictos que puedan surgir al respecto de estos contratos mercantiles. Esta jurisdicción es la mercantil con sus propios jueces y tribunales, al igual que la civil o la laboral. Aquí tenemos las características que pertenecen al derecho privado, es decir, que implica el ámbito personal tanto de empresas como de consumidores y no es de cuestión de orden público. La segunda se trata de un derecho profesional, que su regulación afecta a operadores jurídicos, profesionales y a personas físicas sin categoría de consumidores. La tercera característica tiene una fuente consuetudinaria, que se ha utilizado la costumbre para ir creando este derecho. Y por último, es un derecho cambiante, que como regula las actividades comerciales es un derecho progresivo y cambiante, adaptándose a la actividad comercial tan dinámica de este sector. En el caso de no haber una regulación específica para algún acto de comercio, se debe ir al derecho civil, que actuará como derecho supletorio del mercantil. Tenemos las ramas, empecemos por el derecho bancario, que estudia las cláusulas de los contratos entre las entidades financieras y los consumidores de manera predominante. Tenemos la rama de materia concursal, que esta hace parte de la regulación que es indicada para cuando las empresas se encuentran en un concurso de acreedores, o sea que no pueden hacer frente a sus deudas. Tenemos el derecho cambiario, que es la regulación que está encargada entre de los cheques y pagarés. La propiedad industrial, que es la regulación que está encargada de proteger la innovación y tecnología industrial. Tenemos el derecho societario, que hace parte de imponer las normas sobre las formas de sociedad que puede realizar una empresa, así como los beneficios, los socios, la organización, etc. Y por último tenemos el derecho de competencia, que son las que están encargadas de regular la competencia sana entre empresas, pudiendo obtener todas las mismas oportunidades con las mismas características. Tenemos el derecho comercial, que, bueno, ya lo han explicado mis compañeros, que es el que domina aquellas normas jurídicas y su implementación que refieren a las transacciones de bienes y servicios. Las personas inhábiles para ejercer el comercio. Para ejercer las actividades son aquellas personas que, a pesar de ser capaces legales, como cualquier adulto en pleno uso de sus facultades mentales, por una sanción o por una limitación legal, está inhabilitado para ejercer el comercio. Esto lo podemos encontrar en el artículo 14 del Código de Comercio. Tenemos aquí 3 puntos, que serían los comerciantes declarados en quiebra mientras no obtengan su rehabilitación. Tenemos los funcionarios de entidades oficiales y semioficiales respecto de actividades mercantiles que tengan relación con sus funciones. Y por último, las demás personas a quienes por ley o sentencia judicial se prohíbe el ejercicio de actividades mercantiles. Tenemos el acto de comercio, que será aquella acción que un individuo o empresa lleva a cabo que ya acaba de completar por comprar un bien o un producto, o de su defecto la adquisición de uno de los derechos mencionados a partir del pago de una suma de dinero acordada a quien vende, y que será hasta ese momento el dueño o poseedor de los derechos del bien en cuestión. Tenemos los actos mercantiles, que están ubicados en el artículo 20 del Código de Comercio, y aquí se pueden ver unos. Les voy a leer. Tenemos el recibo de dinero en mutuo interés, con garantía o sin ella, para dárselo en préstamo, y los préstamos subsiguientes, así como dar habitualmente dinero en mutuo interés. Y les diré otra, que sería como la intervención como asociado a la institución de sociedades comerciales, los actos de administración de las mismas, o la negociación a título oneroso de las partes de interés, cuotas o acciones. Y por último, les diré las obligaciones de los comerciantes, que sería matricularse en el registro mercantil, llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a la prescripción legal,
denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones mercantiles y abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. Muchas gracias. Muy bien, Natalia, muy bien. Sigue Brigitte Villano, Marcela Giraldo. Bueno, vamos a empezar a acelerar un poquito. Brigitte, que de lo que tanto han hablado, ¿tienes algo a aportar nuevo o qué conclusión me puedes dar? Brigitte. Brigitte, no. ¿Ya? Buenas noches, qué pena, es que a ratos estamos en la señal. Voy a compartir. Es que tengo un poquito de señal, ¿no? Sí, se lo había intercortado. ¿Profe? Nada. Sí, ¿ahí ve la presentación? No. Mándala al grupo y entonces coméntame. Más bien. Porque me dice que está compartiendo. Yo creo que no te va a compartir porque si está pesada, tu internet no te va a dejar. No, profe, que siga la otra compañerita y ya ahorita que de pronto tenga mejor señal. Entonces dale Marcela, Giraldo de Prepara, Natalia Rodríguez, Olga Solarte. Pero Lina Marcela Giraldo ya habló. Usted sigue Natalia. Baja la mano, Marcela. Entonces, Natalia, dale. Oli, la profe. Dale. Ya le voy a compartir mis diapositivas. Pues, profe, yo siento que ya se han dicho muchas cosas, entonces, pues yo por mostrar las diapositivas y yo, pues, quiero dar mi resumen en general. Correcto, así es. Igual yo digo como las cosas importantes. Ahí ya están viendo, ¿no? No. Espera, a ver. Ahí ya la ven. Eso. Ahí la ve, profe. Nos sale su hermosa foto. Ahora sí. Listo. Bueno. Pues yo tenía esta introducción, dice: el derecho comercial es una de las áreas en las que engloba el conocimiento legal y se centra exclusivamente en comerciantes, empresas, emprendedores y organizaciones. Dice: la esencia del derecho comercial se fundamenta en el acto mercantil legalmente permitido o facilitado la realización de procesos de negociación entre partes de un convenio, un contrato o el cumplimiento con la aplicación de los reglamentos correctos. A esto nos referimos al Código de Comercio, pues, que tenemos acá en Colombia, ¿cierto? Entonces, como comerciante encontramos que, pues, tiene unas obligaciones, tiene unas habilitaciones, unas inhabilitaciones, como por ejemplo lo que son las personas que según las leyes sean capaces de contratar y obligarse para habilitar el ejercicio comercial, ¿cierto? Y sus obligaciones vienen siendo, pues, como ya dijeron, el registro mercantil, inscribir, Cámara de Comercio, RUT, eso, etcétera, abstenerse a la deslealidad. Profe, yo tenía como, aquí tenía un apunte que yo, pues, según yo, saqué ahorita induciendo, ¿no? Que como acto de comercio, pues yo siento que, pues, hablan primero de los orígenes, pues yo siento que el origen real de un acto de comercio nace con los artesanos,
cuando empieza la época del capitalismo, pero pues en cierta manera cuando los artesanos empezaron a hacer trueques. Eso le voy a decir a usted. El trueque fue la primera manifestación. El trueque fue el primer acto de comercio, o sea, eso yo le inducí ahorita pensándolo. Del trueque es que nace el capitalismo para querer intercambiar algo por el mismo, de algo del valor que tiene para uno, y otras cosas que ya después empieza la época del oro, la plata y ya después con el dinero, ¿no? ¿Y ahora en qué estamos? En el dinero digital, la criptomoneda, sí, los bitcoin. El bitcoin y todo eso, sí, señor. Ajá. Bueno, entonces decía el intercambio de bienes y servicios para obtener dicho proceso determinado lucro. Y pues encontramos 3 elementos: el material, el subjetivo, el elemento económico, como ya lo han hablado las compañeras. Pues yo puse aquí un resumen pequeño como pues lo que acabo de decir, y los de artículo 20 del Código de Comercio, que son lo que determina él, que son actos del comercio. Entonces yo por aquí no sé si usted lo había descargado, no sé si ahí lo estoy compartiendo, ¿lo alcanzan a ver ahí? Está en el resumen, sí. Bueno, le leo pues un poquito la adquisición de bienes a título de muebles destinados de arrendlados o ajenarlos de igual forma. El dinero mutuo al interés o con garantía o sin ella para darlo un préstamo. Pues yo les quería compartir esta pantalla, pero no sé cómo. ¿Cuál? La del código de comercio, que yo lo he descargado acá en el computador. Pero no, la verdad no sé cómo, profe. Bueno, ya lo hacemos, está muy bien. Tranquilo, el resumen, la síntesis y las diapositivas, mándalas al grupo. Listo, profe. Y pues ese sería el resumen de lo que han hablado los compañeros. Ok, bien. Olga Solarte, Natalia Moncada. Olga. Profesor, aquí estoy. Dale pues. Lo que pasa es que yo me quise meter por el computador al link de la clase, pero primero me pidió unas encuestas de los profesores de mis asignaturas. Entonces eso me demoró muchísimo. Entonces yo lo más perdón. Olga, a la plataforma piden que hagan la evaluación, ¿no? Ya muchos lo están haciendo para que las hagan. Yo ya la hice, lo que pasa es que me demoraba, o sea, me estaba metiendo por el celular y por el computador y lo vi más rápido por el celular. Entonces yo inhabilité lo del computador. Y en el computador es que tengo mi información. Entonces la diapositiva o el trabajo que yo hice es más texto que diapositiva, ¿sí? Sí. Entonces, lo voy a leer como resumida, que es un comerciante. A ver, en la parte comercial, para mí, profe, no sé, usted me corregirá, la parte del derecho comercial trata más bien de las leyes que radican en el Código de Comercio. ¿Sí? Se va más encaminado a todos los artículos del Código de Comercio. Entonces, en primera instancia, dice que es un comerciante. Entonces, habla siempre, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de comercio, son comerciantes las personas naturales o jurídicas que ejercen de manera habitual o profesional alguna de las actividades que la ley considera como mercantiles. ¿Por qué lo dice así? Porque hay en el artículo 20 del Código de Comercio, hay actividades que consideran como ley, que considera la ley como mercantil, como también en un artículo del Código de Comercio están las actividades que no son mercantiles. ¿Ya? Entonces,
Entonces, todo se basa en lo que dice en el Código de Comercio, para mí. O sea, en lo que yo leí, en lo que yo no sé. Exactamente, es que eso es la parte que leí, la parte comercial de las empresas, de los, hasta nosotros los contadores también. Sí, en el Código de Comercio, en el artículo 23, habla de los actos que no son mercantiles, profe. Ahí habla también en el artículo 12 del Código de Comercio, habla de las personas que tienen capacidad legal para ejercer el comercio. Que son, esa ya la vimos, dale. Sí. Los menores pueden ejercer el comercio, dice sí, pero solo los menores adultos, varones y mujeres entre 14 y 18 años, pueden con autorización de sus representantes legales ocuparse en actividades mercantiles en nombre o por cuenta de otras personas y bajo la dirección y responsabilidad de estas. Habla también qué hechos hacen presumir el ejercicio del comercio. Se presume que una persona ejerce el comercio, primero, cuando se halle inscrito en el registro mercantil, cuando tenga un establecimiento de comercio abierto. Tercero, cuando se denuncie al público como comerciante por cualquier medio. Habla que es una empresa. En el Código de Comercio, en el artículo 25, dice: la empresa es toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o prestación de servicios. ¿Qué es un establecimiento de comercio? Es otra cosa. Es un conjunto de bienes organizados por empresarios para realizar los fines de la empresa en un bien que le permite al comerciante el desarrollo de actividades comerciales, industriales o prestación de servicios. También averigüé qué es el objeto del registro mercantil. El registro mercantil tiene por objeto llevar la matrícula de los comerciantes, personas naturales y jurídicas y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exige esa formalidad. O sea, se debe llevar unos libros. Adicionalmente, servir de medio legal de publicidad que permite al público y a los terceros informarse de la totalidad de los actos y transacciones comerciales inscritos en el registro mercantil. ¿Qué es una matrícula mercantil? La circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio establece que se entiende por matrícula mercantil la información que el comerciante, persona natural o jurídica, entrega a la Cámara de Comercio en un formulario, en el formulario previsto para el efecto. ¿Cuáles hay beneficios que tiene la matrícula mercantil? Protege su nombre comercial y acredita la propiedad de su establecimiento de comercio, hace visible al comerciante frente a potenciales clientes o proveedores que consultan los registros, permite la inscripción de un RUT sin costo alguno, facilita la obtención de créditos en el sector financiero, facilita el acceso a los beneficios establecidos en la Ley 1429 del 2010, facilita la posibilidad de afiliarse a la Cámara de Comercio, determina su inclusión en la base de datos para participar en foros, seminarios y cursos de interés empresarial, facilita la celebración de negocios con los sectores públicos y privados, evita la imposición de multas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio o las autoridades locales. ¿Quiénes deben matricular? ¿Quiénes se deben matricular? Las personas naturales jurídicas que ejerzan profesionalmente el comercio, los establecimientos de comercio, las sucursales de sociedades extranjeras. Habla también, ¿dónde se efectúa la Cámara de Comercio? En la matrícula de los comerciantes, perdón, la matrícula en la Cámara de Comercio, con jurisdicción en el domicilio del comerciante o en el lugar de ubicación del establecimiento de comercio. ¿Cuál es la jurisdicción de la Cámara de Bueno, ¿cuál es el plazo legal para solicitar la matrícula mercantil de una persona natural y de una persona jurídica? De la persona natural debe presentar la solicitud de matrícula dentro del mes siguiente a la fecha en que empezó a ejercer el comercio o el establecimiento de comercio fue abierto.
Y las personas jurídicas deben presentar la solicitud de matrícula dentro del mes siguiente a la fecha del documento de constitución o la del permiso de funcionamiento, según el caso. Ahora también puedo matricular un establecimiento de comercio con el nombre de otro. No. Las cámaras de comercio deben abstenerse de matricular un establecimiento de comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito. Sin embargo, es importante aclarar que sí es posible inscribir varios establecimientos de comercio con el mismo nombre cuando pertenecen a una misma persona. Habla del control de homonimia que realiza las cámaras de comercio, también aplica para Homonimia, homonimia. Homonimia, sí. ¿Dónde están fijadas las tarifas que deben pagarse por la matrícula mercantil? El 0% del total de la tarifa de la matrícula mercantil en el primer año, el 50% en el segundo año, el 75% en el tercer año y el 100% para el cuarto año en adelante. ¿Cuál es la ley que está hablando de la 1429 de 2010? La ley 1429 de 2010 es la denominada Ley de Formación y Generación de Empleo, la cual tiene por objeto la formalización y la generación de empleo con el fin de generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas, de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costos de formalizarse. Que es una Esa es la ley que yo le decía a la de los cócteles. Ya, que es una pequeña empresa, también está regida por la ley 1429 de 2010. Los beneficios establecidos en artículos 7 de la ley 1429 de 2010. ¿Puedo perder los beneficios establecidos? Sí, por no renovar la matrícula mercantil, sí. ¿Cuándo debo renovar la matrícula mercantil? Debe de renovarse entre los 3 primeros meses de cada año, del 1 de enero al 31 de marzo, sin importar la fecha en que se haya efectuado. Habla de qué documentos debo presentar para la renovación de la matrícula. Olga, ¿usted tiene eso en PDF o cómo lo tiene? Sí, en PDF. Lo manda al grupo ahora, porfa, está interesante. Dejemos hasta allí porque ya está bien la cosa. Pero mándalo al grupo, porfa. Bueno, listo. Natalia Moncada, Santiago Sánchez. Bueno, Profe, Diga. profe, es que seguía yo, Marcela Giraldo. ¿Y por qué Marcela? ¿Y dónde fue? ¿Para dónde fue? Profe, es que ese computador mío no funciona el audio y casi que no me puedo conectar nuevamente. Dale, Liliana, pues. Bueno, después yo comparto. No, pero usted ya compartió. Yo aquí tengo una nota. ¿Usted qué compartió ahorita? No, yo no sé usted por qué me tiene nota, profe, pero yo no he compartido y yo no he hablado. Entonces, aquí hay otra Daniela o Marcela, bueno, no sé. O bueno, profe, si quiere, dejamos así. Y le fue bien. Dale, pues. No, pero entonces, Profe, yo sé que esto va a ser la repetida de la otra repetida. sí. Después, déjalo así. Vamos con Natalia Moncada, no me preocupe, mándalo al grupo. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, profe, hágale pues. Bueno, muchas gracias. Bueno. Profe, yo también voy a hablar de lo de la matrícula mercantil, registro de matrícula mercantil. Dale. Vale. El registro de matrícula mercantil. ¿Qué es la matrícula mercantil? Dice que es el registro que deben hacer los comerciantes, personas naturales y jurídicas y los establecimientos de comercio en las cámaras de comercio con jurisdicción. Bueno, venga, Natalia, ya eso ya está también y eso yo creo que está claro. Yo lo que quiero mirar, ¿no hay algo nuevo por allí? Profe, yo hablaba más de eso, costos de la matrícula. Dale, costo de la matrícula, ¿cómo está? Costos de matrícula. Para proceder a realizar la matrícula mercantil de la persona natural y su establecimiento de comercio, se deberá cancelar los derechos que la inscripción origina. Artículo 45 del Código PAI. El costo dice que el costo dependerá de los activos.
Ese es importante, mire. Cámara de Comercio se paga por los activos, no por los ingresos, ni por la rentabilidad. No, es por los activos que estén declarados en la empresa. ¿Listo? Sí. Sí. Y pasos para perdón, activos de la empresa, Es decir, yo natural, yo puedo tener una casa o 2 casas, un carro, yo eso no lo meto a los activos, solamente lo que tengo en la empresa. Dale. Ok, y están los pasos para matricular el registro mercantil. Dice estudio previo del nombre, solicitud de matrícula, presentación del formulario y contenido de la solicitud RUET se llama. Muy bien. Básicamente eso. Muy bien, Jamie, muy bien. Bueno. Santiago Sánchez. Sí, profe. Profe. Hable, compañera, hable. Vale, gracias. Profe, con Brigitte, no sé si de pronto ya puedo compartir, a ver si ya el internet está bueno. Dale. ¿Allí la observa? Ya está saliendo ahora sí. Sí. Ya. Bueno, pues resumidito, ¿no? Ya los compañeros vieron todo el reflejo del módulo. Muy buenas. El profe que había en la consulta es como la estructura organizacional, ¿no? Entonces, pues de pronto es importante saber que la mayoría pues como de empresas, se puede decir, siempre tienen una estructura organizacional. Yo, por ejemplo, aquí con un ejemplo, es lo que la junta directiva, lo que usted nos decía ahorita, un revisor fiscal, que obviamente lo que nos decía es importante sobre el Código de Comercio en los revisores fiscales. Hay una presidencia, pues bueno, aquí están, yo creo que más lo hemos visto, ya cuando por ejemplo uno entre a una cámara de comercio, pues ya mirará acá su estructura, o usted en su efecto de pronto si llega a elaborar en una de estas partes, ya verá de pronto en qué parte puede ingresar, por ejemplo el contador en el director administrativo y financiero. Más que todo como eso, profe, pues no, de pronto no repetir lo que ya los compañeritos hablaron. Pero mándame las diapositivas, por favor, que están muy buenas. Listo. Gracias. Gracias, compañero. Bueno. Santiago. Listo, profe. Yo diapositivas aún, o sea, tengo la diapositiva en el computador y estoy viendo la clase por el teléfono, entonces pues yo la mando al grupo. Bueno. Listo, yo les voy a hablar de la competencia desleal. Cuando ya se tiene registro mercantil, se habla de abstenerse de ejecutar los actos de competencia desleal. Entonces dice que la competencia desleal es una serie de prácticas económicas agresivas usadas para obtener una ventaja sobre los competidores de manera deshonesta. Algunas prácticas de competencia desleal son el dumping de precios, que es vender a un precio inferior al costo final del producto. El engaño. Ajá, lo que le di ahorita, señor. Sí, señor. La segunda práctica es el engaño, que es hacer creer a los compradores que el producto tiene un precio diferente al real, ¿sí o no? Publicidad engañosa. Exactamente, sí, señor. Entonces se dice que la tercera es denigración, o sea, difundir información falsa sobre los productos de los competidores o publicar comparativas no relevantes. Que era antes como hacían Pepsi y Coca-Cola, ¿no? Que le tiraban duro. Los comerciales eran bastante como grotescos hacia la imagen de la otra compañía. Bueno, la cuarta práctica es la confusión. Buscar parecer a un competidor para que el consumidor compre sus productos en vez de los del competidor. La quinta es dependencia económica. La exigencia de condiciones al proveedor cuando se le compra casi toda su producción, dado que el proveedor depende de estas ventas para la existencia de la empresa. No tendrá más opción que aceptarlas. La sexta es la desviación de la clientela y explotación de la reputación ajena. Son otros casos de competencia desleal. O la monopolización del mercado cuando existe un escenario libre de competencia. ¿Sí o no? Muy bueno, mirad que aclaraste lo de competencia leal, iba a quedarse como en el aire y usted la acaba de
Sí, señor. Bien aclarar, qué bueno. Voy a decir, aquí tengo otro artículo que dice que para los efectos de que una conducta sea calificada como ideal, se requiere que se cumpla con ciertos ámbitos de aplicación, como lo son el territorial, el objetivo y el subjetivo. Y la protección internacional contra la competencia desleal nació en el Convenio de la Unión de París, firmado en 1883. ¿Listo? Muy bien, Santiago, excelente. Listo. Baja la mano, sigue Liliana Marcela. No, profe, ya. Sí, este ya habló, Liliana Marcela ya también habló, listo. Bueno, muchachos, voy a compartir yo. Para la próxima clase vamos a mirar ya la parte, la unidad 5, empresas, páginas 45, y vamos hasta la 63 y terminamos el módulo. No, no terminamos el módulo. No, vamos hasta la 63, de la 45 a la 63. Vamos a hablar de las empresas, las sociedades, tipo de sociedades, cómo se hace una sociedad. Hasta la 63. Y sería la 7ª sesión. Cosa que para la última clase, mire, constituir una sociedad comercial. Ojo, pues. Ustedes no lo vamos a hacer. Pero usted me va a decir, profe, en caso de que yo monte una empresa, yo lo haría una empresa, una empresa SAS. ¿Por qué? Por esto y esto y esto. Una empresa limitada. ¿Por qué? Por esto y esto y esto. Pero no es que ustedes van a hacer la sociedad. Me van a decir el nombre y por qué. ¿Qué sociedad montaría usted después de haber estudiado pues los tipos de sociedades que hay? Los beneficios, los pros y los contras que tienen cada una de ellas. Esa era 61, 63, 62. Hasta la 62. Porque en la 63 la damos para la última clase, para no hacerles parcial, sino hacer lo mismo que hicimos con el primer parcial, sacar el promedio. Entonces vamos de las 45 a las 62. Ya la 63 sería para la última clase, la 8ª sesión, que sería los títulos valores. ¿Listo? Y terminamos el módulo. O sea, ya prácticamente 63 y ya dentro de 15 días de la 63 a la 50, hasta la... Esto termina ya en la 74. No, en la 75, en la 75, vean. Terminaría ya el módulo y porque ya el resto ya, el glosario, resumen, etcétera. Aquí puedo saber los títulos valores, los cheques, los pagarés, todo ese cuento, pero eso ya dentro de 15 días, ¿de acuerdo? Entonces, de la página 45 a la 62, vamos a mirar qué son, mire por aquí, importante de tema, la fusión, qué es una fusión, los tipos de empresas, tipos de sociedades, qué es una sociedad, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Sí, Bueno. señor. Entonces, que pasen una feliz noche, nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. Profe, muchas gracias. Chao, profe. Bueno, chao. Muchas gracias, Feliz noche. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Luego, profe. Hasta luego.